Prendamos el aire. Durísimo como estatua. Entonces, es nomás. Ahí. 56, 57. Ah, listo. La homilía, la homilía, no tampoco. Alguien, creo que Raquel me dijo que tenía infección, parece, de la vía urinaria, de la garra nomás, por Susana que tiene. A todos, ¿no?
Muy buenas noches, queridos hermanos. Transmitimos en directo desde la parroquia San José Obrero para el canal Ñan de Yarañe. La misión de San José Obrero: amar, servir y proteger la familia. Intenciones de nuestra Santa Misa: acción de gracias al Padre Celestial, Santísima Trinidad, San José Obrero, San Carlo Acutis, Santa Librada, Divino Niño Jesús, San Apolinar, Obispo y Mártir, María Auxiliadora, Sagrado Corazón de Jesús, Beata María Felicia de Jesús Sacramentado Chiquitunga, Siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Hortellado. Petición de gracia por las intenciones del Papa León XIV de este mes. Oremos por el respeto y la protección de la vida humana en todas sus etapas, reconociéndola como un don de Dios, por el trabajo de Esteban, Manuel, Antonio, Jorge, Ricardo, Agustín, Tania, Joana, Zaira, Cristian, Oscar, Rosa, Gabriela, por la venta de unas propiedades, por una familia, por el proyecto de Luca Valentino, por el éxito de la cirugía de Mateo, por el viaje de Álvaro al Divino Niño, por el alquiler de un departamento, Génesis y su bebé, por la conversión y liberación de una persona, Alberto, Paula, Luis, José, Albert, Emilio, María Cristina, Óscar, Agustín, Santino, Elda, Wilson, Lacmar, Derlis, Grisel, Camila, Amir, Lucas, Sandra Ovelar. Salud física y espiritual: Mirna, Alicia, María Paz, Raquel y familia, María de Olinda, María Cristina, Ana María, Ilse, José Aristides, Águeda, Ana, Constancia, María Constanza, Hilda, Marcela, Candela, Fanny, Alexandra y familia, Rogelio, Marta, Flavia, Patricia, Yamil, Ethel, Jack, Heber, Magdalena, Emilia, Enzo, Daniel Eduardo, Graciela, Graciela Casanelo, familia Zarza Gaete, Viviana, Manuel, Soledad, Florencia, Rosa, Flora, Feliciana, Marina, Patricia, Sandy, Emilce, Elvi, Gloria y familia Soledad. Salud física y espiritual: Fátima, Paola, Camila, Diego, Juliano, Enrique, Joshua, Jerónimo, Fernando, Santiago, Mateo, Albert, Ramón, Mario y familia, Manuel Alejandro y familia, Emma Concepción y familia, Hugo Manuel y familia, Ana María y familia, Cristian y familia, Leonardo, Hulda, María Gloria, Olinda, Teresa, Rodrigo, Paloma, María Carmen, Beatriz, Jorge, Hermelinda y familia, Oilda, Alfredo, Lourdes, Blanca, Aurora, Cristina, María Graciela, Lucía, Mariela, Graciela, Florencia, José María, Ivana, Carmen, Olga, Carmen Guadalupe, Martín y familia, Carolina, Leticia, Santiago, María Lila, Marta y familia, Felicita, Nora, Noelia, Camila, Hugo, Jacqueline, Beatriz, Ricardo, Janina, Alana, Rodolfo, Odette, William, Diana, Martín, Ivo, Hugo, Luciano, Leticia, Nicole, Tania, Carolina, Lorena, Leticia, Laura, Alejandra, Rafael, Jenny, Cristian Eduardo. Difuntos: almas del purgatorio: César Augusto Barrail, Derli Jorge, Blanca, Eloísa, Eliodoro, Gabriel, Rodolfo, Alejandra, Blanca, Ruth, Avelina, Zenilde, Félix, Rubén, Antonio, Luis Enrique, Jorge, Tomás, Eusebio, Eulogio, Sebastián, María Antonia, Ángel, Leonardo, Arsenio, Fernández, Marcedonio, Blanca Victoria, Rubén, Juan de la Cruz, Fidelina, Higinia, Nelson, Nora, Graciela, Visitación, Rubén, Estela Maris, Virginia, Roberto, Richard, Óscar, Eligio, Nurimar, Capeler, Ángel Roberto Seifar, Antonio Cosia, Antonio Zacarelo, Guillermo López Moreira, Rafael Velázquez, Alfonso Velázquez, Marilín Contreras, Florencio, Karina Rosana, Juan Luis, Juan Felicita, Juan Félix, José Vergues, Diego Escobar, Zulma de Vergues, Carlos Ramírez, Blanca Victoria, Juan Graci, Venancio, Valentín, Laureano, Jan, Graciela, Gabor, Braulio, Roque. Hermanos, nos ponemos de pie y cantamos para recibir a nuestro celebrante. Te seguiré, Jesús, te seguiré, a donde vaya yo te seguiré. Te seguiré, Jesús, te seguiré, a donde vaya yo te seguiré. Pues contigo quiero estar, por tu reino trabajar,
parecerme mucho a ti, junto a ti quiero vivir. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía, hemos puesto ahí nuestras intenciones. Hoy celebramos en todas partes esta devoción al Divino Niño Jesús, ¿verdad? Aquí no veo, no trajeron, apenas hay por ahí la devoto del Divino Niño, ¿verdad? Bueno, pero por todas partes entonces llaman, chocolatada, misa, celebración, bendiciones. Yo, por ejemplo, hoy estuve también ahí celebrando en la familia Quintana, en Fernando La Mora, una linda familia ahí con mucha gente, ¿verdad? Mucha gente, invitaron muchísimos niños, y eso es lo más lindo, juntar sobre todo en la caridad y en el amor. También estuve allá hacia San Antonio, pasando en la familia Olmedo, ahí también tienen un hermoso oratorio, ahí sigue más todavía, ahí, niños así, y me hacía pensar, ¿verdad?, cuánto es necesario la educación y la organización social, ¿verdad?, cómo pasamos en nuestro país la pobreza y muchas cosas. Entonces hay que mirar un poco y tocar realidades que vivimos en nuestro pueblo. Entonces muchos niños ahí, y hermosos niños, ¿verdad?, que vienen de 2 años, 1 año, todos estaban ahí con sus padres acompañando. Entonces vamos a rezar y que el Divino Niño también los bendiga. Y también estuve por la casa de un señor que él cumple 92 años, pero él sigue trabajando todavía, él es contador, el señor Líder Riveros, y con su señora esposa. Hoy me fui ahí, una bendición especial, también les llevé la comunión, así es que le felicitamos hoy 20 de julio. Y también mi papá era del 20 de julio. Liberato, por eso se llama, no era librado, sino que Liberato Cabañas, justo. Aquí está mi hermano también, que veo que viene para rezar y recordar un poco. Y también mi abuela, ella sí que se llamaba Librada, y ella falleció al día siguiente de su cumpleaños, es decir, mañana también. Esto fue en el 77, o sea que ya va a ser casi 50 años, ¿verdad? Bueno, todas esas cosas, y cada uno trae sus intenciones. Hoy presentamos ante el Señor y pedimos la protección de Dios para nosotros y para nuestras familias. Iniciamos nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor Dios nuestro, que enriqueciste con abundantes dones celestiales a Santa Librada Virgen, concédenos que, imitando sus virtudes en la tierra, podamos gozar con ella de la felicidad eterna en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura de la profecía de Miqueas. Escuchen lo que dice el Señor.
Levántate, convoca juicio a las montañas y que las colinas oigan tu voz. Escuchen, montañas, el pleito del Señor, atiendan, fundamentos de la tierra, porque el Señor tiene un pleito con su pueblo, entabla un proceso contra Israel. ¿Qué te hice, pueblo mío? ¿O en qué te molesté? Respóndeme. ¿Será porque te hice subir de Egipto, porque te rescaté de un lugar de esclavitud y envié delante de ti a Moisés, Aarón y Miriam? ¿Con qué me presentaré al Señor y me postraré ante el Dios de las alturas? ¿Me presentaré a Él con holocaustos, con terneros de un año? ¿Aceptará el Señor miles de carneros, millares de torrentes de aceite? ¿Ofreceré a mi primogénito por mi rebeldía, al fruto de mis entrañas por mi propio pecado? Se te ha indicado, hombre, qué es lo bueno y qué exige de ti el Señor. Nada más que practicar la justicia, amar la fidelidad y caminar humildemente con tu Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es el único juez. El Señor es el único juez. El Dios de los dioses, el Señor, habla para convocar a la tierra. Reúnanse a mis amigos, a los que sellaron mi alianza con un sacrificio. El Señor es el único juez. No te acuso por tus sacrificios. Tus holocaustos están siempre en mi presencia. Pero yo no necesito los novillos de tu casa, ni los cabritos de tus corrales. El Señor es el único juez. ¿Cómo te atreves a pregonar mis mandamientos y a mencionar mi alianza con tu boca? Tú, que aborreces toda enseñanza y te despreocupas de mis palabras, el Señor es el único juez. Haces esto y yo me voy a callar. ¿Piensas acaso que soy como tú? Te acusaré y te arguiré cara a cara. Él me ofrece sacrificios de alabanza, me honra de verdad. El Señor es el único juez. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Algunos escribas y fariseos dijeron a Jesús: Maestro, queremos que nos hagas ver un signo. Él les respondió: esta generación malvada y adúltera reclama un signo, pero no se le dará otro que el de Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra 3 días y 3 noches. El día del juicio los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás. Y aquí hay alguien que es más que Jonás. El día del juicio la reina del sur se levantará contra esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay alguien que es más que Salomón. Palabra del Señor.
Tomen asiento, queridos hermanos, muy buenas noches. La palabra del Señor siempre a nuestro encuentro. Estamos ya en esta semana 16. Prácticamente casi llegamos a la mitad, ¿verdad? El 17 sería la próxima. 17 más 17, ¿cuánto da? 34. Y son 34 domingos, 34 semanas que tenemos del tiempo ordinario. O sea que te me imaginas, estamos llegando. Y sobre todo nos invita a esta reflexión, como siempre decimos, el tiempo ordinario es para ordenar nuestra vida, en la vida de todos los días. Todo lo que ya hemos aprendido desde la Navidad, esa encarnación, es decir, Yaiké, Ayeva. Y ande ya Yaiqueña de Virebe quiere decir la encarnación, ¿verdad? Dios se hace carne. Y justamente hoy, en este 20 de julio, que estamos mirando a ese niño, ¿verdad? Cómo Dios entra en nuestra humanidad. Y poco a poco también va creciendo y tiene que ir ayudándonos también a nosotros a entender, porque la palabra clave, si uno va a celebrar la misa del Divino Niño, es justamente, dice que Él crecía en sabiduría, en gracia del Señor. Bueno, todo eso nos enseña a nosotros a mirar también. ¿Y sobre qué tenemos que mirar? Y aquí hay solamente dos realidades que toda la Biblia, 73 libros que tenemos, nos va indicando este hermoso libro, porque es una reflexión tremenda, ¿verdad? Y profunda sobre nuestra existencia, sobre nuestra condición humana. Y por eso aquí le tenemos esta primera lectura que hemos escuchado del profeta Miqueas. Mi homo ya. Es una frase. Mi, ¿quién? Homo, como castellano, como ya, Yahvé, ya. Miqueas significa eso, ¿verdad? ¿Quién? Como Yahvé. Así como Miguel, mi homo él, Miguel, mi homo ya, Miqueas. Es interesante porque entonces toda la profecía de Miqueas se va a centrar, bueno, tiene algunos pasajes bastante interesantes. Hoy nosotros hemos leído en esta partecita el número 6, ¿verdad? El capítulo 6. Se te ha indicado qué exige de ti el Señor. Se te ha indicado qué es lo que Dios te pide para que hagas ese camino de salvación. Pero aquí ciertamente que en el capítulo 6, después ya de echarnos en cara el profeta Miqueas, porque siempre todo profeta tiene esa característica de anunciar o lo positivo o lo negativo, que es lo que va a suceder de acuerdo a la realidad que está viendo. Y por lo tanto, de ahí se te ha indicado qué exige de ti el Señor. Porque mira nuestra realidad, a ver cómo estamos viviendo, cómo estamos respondiendo a la alianza de Dios. Y es la fuerza de Dios, ¿verdad? ¿Quién como Yahvé? Es la fuerza de su palabra, ¿verdad? Y entonces, por eso, aquí nos llama a tomar conciencia. Es un llamado a nosotros mismos, tomar conciencia de nuestra realidad. Y por eso comienza así en este capítulo 6. Levántate, dale fuerza, erguirse. No te quedes ahí dormido. Ayer justamente, si fueron a la misa y escucharon el Evangelio, ¿verdad? San Mateo decía que este señor, vienen los peones y le dicen que había plantado el trigo. Pero después hay una frase espectacular, ¿verdad? Que no sé si todos reflexionaron, pero es importante porque es una palabra clave. Mientras todos dormían, dice, mientras todos dormían, ahí viene el enemigo a plantar la cizaña, mientras todos dormían. Entonces aquí, Miqueas también, en toda esta semana nos hace recordar, levántate, despiértate. El verbo que utiliza aquí en hebreo, cum, no es solamente levantarse, ¿verdad? Sino que significa abrir los ojos. Si nosotros queremos decir en guaraní, quiere decir eso, minas, amigo, ¿cómo estás viviendo? ¿Qué es lo que estás haciendo de tu vida y en tu vida, de acuerdo a tu compromiso cristiano? Levántate. Y después ya viene aquí como el juicio, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué tenés que despertarte? Porque el juicio del Señor actúa de acuerdo a tu accionar. Eso es lo que el profeta nos quiere despertar. Que nos demos cuenta, que nos despertemos, que abramos los ojos y que entendamos que
el camino de salvación, el camino de la construcción de Dios, lo hacemos nosotros. Por eso le estaba diciendo que es tan lindo, porque hoy en este día en que celebramos también a este divino niño, nos hace recordar y volver de nuevo a la encarnación, ¿verdad? El niño representa siempre un Dios que se hace pequeño, pero ese Dios que se hace pequeño entra en nuestra realidad y va creciendo y nos hace crecer también a nosotros en ese compromiso de la construcción del reino de Dios. Es decir, el despiértate, levántate, quiere decir que también nosotros en nuestro caminar vamos a ir tomando conciencia de nuestra responsabilidad. Y yo pienso que no hace falta explicar demasiado eso, porque toditos tuvimos y tenemos esta realidad antropológica de nuestra vida, que sucede luego con nosotros. O a los 4 años, ¿qué te acordás de tu vida? ¿Qué te acordás? A los 4 años. ¿Te acordás algo? No. ¿Y vos, Cristina, te acordás algo? A los 4 años. ¿A los 3? Nada. ¿Y vos? ¿Te acordás? A los 3 años. ¿Qué hacías? Llorabas. ¿Que estaba en el colegio? A los 3 años vos ya te fuiste a la escuela. A los 4. Y que las monjas te retaban, ¿viste? Cosas negativas. Bueno, es cierto, porque yo también me enfermé gravemente. Aquí está mi hermano que puede dar testimonio. A los 5 años, ¿verdad? Yo me enfermé. A meterte a mano. Y de eso es lo que yo me acuerdo. Menos todavía tenía. Mira, él se acuerda de eso porque ya era más grande, ¿verdad? Y de eso sí me acuerdo. Pero nada más que eso. Bueno, pero es simplemente para decir que aquí cuando nos dice, abre los ojos, levántate, quiere decir que nosotros en nuestro caminar también vamos tomando conciencia de este compromiso de construir el reino de Dios. Somos nosotros entonces los responsables, en la medida en que vamos asumiendo nuestra responsabilidad en nuestra vida, en nuestra familia, etc. Dios nos da esa posibilidad. Pero la segunda partecita, el Señor se da cuenta que no siempre hacemos el bien, medio yahuatacaneina. Entonces dice, Dios se pregunta y nos pregunta, a ver un poco, ¿qué yo les hice a ustedes? ¿Qué te hice a vos, pueblo mío? ¿Por qué no me respondés positivamente? Que yo te he dado todas las posibilidades para que seas un pueblo realizado, comprometido. ¿En qué te molesté? Respóndeme, si yo te he dado todo. ¿Será porque te hice? Bueno, y aquí le recuerda la experiencia positiva, eso que yo te regalé, eso que yo te di. Es decir, una cuestión retórica más bien. Como ustedes también una vez esas cosas así, nosotros le preguntamos, ¿verdad?, a los hijos, ¿por qué mi hijo te portaba mal conmigo? ¿Qué yo te hice? ¿Acaso? Pero aquí le dicen cosas positivas. Vos te enojás conmigo porque yo te liberé de Egipto, etcétera, ¿verdad? O sea, le está tocando el orgullo. Yo te he sacado de la esclavitud. Y eso es lo que no te gusta, que que te haya dado tanto bien. Vos, mi hijo, te pones en contra mío porque yo te he dado tanto amor, tanto cariño, te hice crecer. Vos no estarías aquí si yo no te hubiese hecho crecer, etcétera, etcétera. Es una forma, ¿verdad?, muy antropomórfica, ¿verdad?, de hablar y de Dios relacionándose con nosotros, ¿verdad? Será porque te rescaté de un lugar de esclavitud y te envié delante de mí, con quienes que te acompañaban y te ayudaban, Moisés, Aarón, Miriam. ¿Por eso estás enojado conmigo? Y al final dice, ¿con qué me presentaré? Entonces ahora el pueblo que comienza a tomar conciencia. La tercera parte. Ante ese llamado de Dios, la segunda parte que nos echa en cara y nos dice, bueno, ¿por qué lo que estás así? ¿Por qué lo que vos no estás construyendo el reino de Dios? Porque hay tanta injusticia y tantas cosas negativas. Y entonces, ahora yo ya no sé, dice, ¿cómo me voy a presentar ante el Señor? ¿Cómo yo me voy a postrar ante el Dios de las alturas, el Shaddai, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Será que me voy a presentar con él, con holocaustos, con terneros, a quemar incienso? ¿Será que el Señor va a aceptar todo esto que yo le ofrezco? Y miren, en aquel tiempo también existían, sobre todo en este lugar de los cananeos, incluso el sacrificio humano. Entonces aquí hay una influencia. Estamos con Miquea en el 750 más o menos, 750, 740 antes de Cristo. Entonces
estaban los asirios, pero todavía la fuerza cananea. Incluso hay hasta ahora, si uno va a visitar la arqueología por Tierra Santa, encuentran todavía algunos lugares arqueológicos donde se encuentran estos lugares de donde ofrecían sacrificios humanos, ¿verdad? Entonces aquí está esa influencia. ¿Será que el Señor aceptará también a mi primogénito por mi rebeldía? Es decir, incluso hay casos, ¿verdad? En la Biblia mismo aparece en que algún rey de Israel quemaba o quemó a su hijo, ¿verdad?, en el fuego, justamente por estas influencias. Así como nosotros hoy en día también tenemos que brujo, que pea, que amoa, esas son influencias, la payesería y todas esas cosas, ¿verdad?, macumba. Bueno, más o menos así también estas influencias de otras culturas y religiones. Y termina Dios: se te ha indicado, hijo mío, ¿qué es lo bueno? Oye, ¿epamaniande? Se te ha indicado. ¿Y qué es lo que Dios exige de ti? Es lo que decíamos al comienzo. Todos sabemos qué es lo que Dios exige de nosotros. Nada más que practicar la justicia, amar la fidelidad y caminar humildemente con Dios. Esos tres elementos entonces hoy tienen que quedar en nuestro corazón. Ese divino niño que se ha encarnado es justamente para caminar y crecer con nosotros en la justicia. Lo que tiene que hacer es practicar la justicia. Eso no es lo que yo les pido. No quiero eso, los caustos, que esto, aquello, eso no es lo que yo quiero. Yo quiero que ustedes sean felices y para eso practiquen la justicia. Amen y sean fieles a lo que ustedes han prometido y han asumido como cristianos. Y entonces caminen humildemente con el Señor. Bueno, pidamos esa gracia también por intercesión del divino niño, Santa Librada, esta Virgen que fue capaz de entregar incluso su vida en la cruz, ¿verdad? También por su propia virginidad, ofreciendo al Señor lo mejor de su propia vida. Así es que pidamos también que nosotros podamos entender lo que el Señor hoy nos pide y qué es lo que nos exige a nosotros. Que así sea. Presentamos nuestras intenciones ante el Señor. Por nuestro Padre el Papa, para que Dios le dé su espíritu de sabiduría y así pueda fortalecer a la Iglesia en el amor y en la unidad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las naciones ricas, para que sientan el deber de compartir sus recursos con los pueblos más necesitados. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los pobres de este mundo, los que sufren, los que lloran, los perseguidos, los que padecen soledad y abandono, para que en el fondo de su corazón puedan escuchar: dichosos vosotros, y confíen en Dios. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nosotros aquí reunidos, para que no caigamos en la tentación de bastarnos a nosotros mismos y nos fiemos de la palabra de Cristo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que te hemos presentado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre,
para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, te proclamamos admirable en este día en que celebramos a Santa Librada Virgen y te pedimos humildemente que así como sus méritos fueron de tu agrado, aceptes esta liturgia que celebramos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Al recordar hoy a Santa Librada que se ha consagrado a Cristo por el reino de los cielos, celebramos tu admirable providencia. Por ella, la humanidad recobra la santidad primera y experimenta anticipadamente los bienes que espera recibir en el cielo. Por eso, con los ángeles y santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo al Hijo de David. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu Iglesia extendida por toda la tierra, especialmente aquí en nuestra parroquia San José Obrero, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con los catequistas, agente de pastoral, todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes especialmente hoy de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Quiero recordar a mi papá, Justo, a mi abuela, Librada, y todos los que ya han muerto en tu misericordia. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita de Cacupé, auxiliadora de todo cristiano, su esposo San José, que es nuestro santo patrono en esta parroquia, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, Santa Librada, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Con fe y esperanza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, la paz, la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si te hubiera recibido, me abrazo y me uno a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Ven Jesús mi Salvador, divino Cordero, ven a mí dulce Señor, oh mi Dios, mi amor. Eres Padre tierno, eres buen pastor, eres Verbo eterno, nuestro Redentor. Ven Jesús mi Salvador, divino Cordero, ven a mí dulce Señor, oh mi Dios, mi amor. Oh de mi esperanza, dulce galardón, te doy alabanzas y mi corazón. Ven Jesús mi Salvador, divino Cordero, ven a mí dulce Señor, oh mi Dios, mi amor. Avisos parroquiales. Invitamos a la segunda jornada de formación de adoradores el sábado 8 de agosto a las 16:30 horas en el Salón San José Obrero. Acompaña el Padre Víctor Cabañas. Hoy empezó la comunidad de jóvenes de San José Obrero para los que quieren formar parte.
Siguen abiertas las inscripciones en secretaría. El jueves 6 de agosto iniciamos el novenario a Nuestra Señora la Virgen de la Asunción. El rosario será a las 18:20 horas y a las 19 horas nuestra Santa Misa. Muchas gracias, Padre. Bueno, yo aprovecho y les invito para los cursos bíblicos que tenemos todos los meses. Cada mes comienza un módulo nuevo. Hoy tenemos el último módulo del mes de julio. Como siempre, ahí hay un grupo que lo hace en forma presencial en uno de los salones aquí de la parroquia. Todos los lunes a las 8, de 8 a 9, es decir, de 20 a 21 horas. Y luego hay también la posibilidad de hacerlo virtualmente, a través del celular o a través de la computadora o lo que sea. Cada uno hoy estos medios son tan interesantes, ¿verdad?, que uno puede seguir tranquilamente en vivo y en directo. Así es que hoy estamos concluyendo sobre el Espíritu. Sobre todo hoy vamos a dar sobre el Espíritu Santo desde Gálatas, el Ruaj, como habla Pablo, que habla muchísimo del Espíritu Santo, ¿verdad, Pablo? En todo momento. Bueno, hoy concluimos eso y les invito también para el 1 de agosto que vamos a celebrar mi cumpleaños. Mi cumpleaños en realidad el próximo lunes, 27, pero como lunero no podemos reunirnos, entonces vamos a reunirnos el sábado, 1 de agosto. Ya están ahí las adhesiones, los que quieran participar y ayudar, porque con eso lo que nosotros hacemos es juntar un poco de platita para mantener nuestro canal Ñan Yara Ñe, ¿verdad? Y entre paréntesis, aquellos que todavía no son padrinos o todavía no me han ayudado con Ñan Yara Ñe, bueno, ahora entonces el Señor, la palabra de Dios, nos dijo, lo ya lleva, para ser entonces evangelizadores. Justamente con San Pablo decimos, ay de mí si no evangelizara. Así es que los que quieran participar y puedan, el sábado 1 de agosto va a ser allá en el salón del Yacht y Golf Club. Ahí están inaugurando un salón muy hermoso. Ya hicimos la vez pasada el primer encuentro, ahora sería el segundo. Y el tercero lo hacemos en diciembre o noviembre, a final de noviembre también. Muy bien, nos ponemos de pie y vamos a concluir con nuestra oración final. Por la comunión del cuerpo y sangre de tu Hijo único, líbranos, Padre, de la seducción de las cosas transitorias, para que a ejemplo de Santa Librada se acreciente nuestra caridad en la tierra y podamos gozar de la gloria eterna en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Buenas noches, Padre. Quiero decir que sí, como tú, María, como tú, un día como tú, María. Quiero decir que sí, quiero decir que sí, quiero decir que sí, quiero decir que sí. Yo voy a serle fiel como tú.